Hola, mi nombre es Kevin Chacón. Soy estudiante de la licenciatura de Historia en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Filosofía y Letras, Campus Virtual, y el día de hoy quiero hablar acerca de las principales corrientes historiográficas del siglo XX. Como principio de cuentas, haré énfasis en la transformación que sufre pues la historiografía de aquel tiempo, sí, que seguía hasta entonces un modelo teórico y metodológico que realmente conferían a la historia una aproximación muy hermética, muy cerrada y únicamente de carácter narrativo, que excluían realmente al historiador de tener algún tipo de peso en dirigir lo que era la investigación de la propia historia. El objeto de estudio es lo que se revoluciona, por así decirlo, o lo que comienza revolucionándose, que deja de ser el Estado y grandes acontecimientos y pasa a ser más los hombres en general, lo que es una historia más social y que quita la vista de lo que son las élites y el individualismo que tenía hasta ese entonces. También la metodología es revolucionada realmente porque se introduce un enfoque multidisciplinario en el cual el historiador se apoya y en cierta manera se tiene que hacer conocedor, si no es que experto en otras áreas o otras ciencias que están emergiendo durante esa época. Ya no solamente son también las fuentes, por ejemplo, documentales, sino que ya tenemos objetos, vestigios, archivos, testimonios, tenemos, por ejemplo, los mapas que usa Mark Black, Bernard Braudel, son realmente un cambio que experimenta en cuanto a de razón, vaya, en su epistemología y también en la manera en que obtiene información y no solamente la obtiene, sino que la analiza y la critica. El rol del historiador pues deja de ser únicamente narrativo y comienza a tener un papel más de un investigador, de un detective, comienza a ser más analítico y crítico y de aquí surge, por ejemplo, lo que es la historia problema que veremos más adelante. Lo primero que analizaré es la Escuela de los Anales. Básicamente, esta escuela fue fundada por Mark Black y Lucien Febvre cerca de 1929, con la publicación de su primer trabajo. Lo que revoluciona realmente esta escuela es básicamente lo que muchos pensadores e historiadores habían propuesto durante varias décadas anteriores a ellos. Realmente esta escuela tiene una profunda influencia materialista, marxista completamente en cuanto a cómo se desarrolla y cómo está fundamentada. Es un enfoque muy materialista, aunque no se proclaman, por ejemplo, Mark Black ni Fernand Braudel el hecho de hacer una teoría de la historia, pero sí tienen principios teóricos muy establecidos que durante las cuatro generaciones, me parece, de la Escuela de los Anales, pues se siguen teniendo. El objeto de estudio principalmente pues deja de ser el individuo, el Estado, por ejemplo, que el pensamiento positivista había implantado, perdón, en aquellos tiempos acerca de cómo se avanza hacia un progreso y el espíritu pues de la historia está avanzando hacia una plenitud, sino que comienza Black a quitar el enfoque del progreso y comienza a analizarlo acerca de cómo se debe de acercar el pasado, principalmente siendo la historia la ciencia de los hombres en el tiempo, ya únicamente no la ciencia del hombre, por ejemplo, sino que ya lo incluye en plural. Podemos ver cómo este, el objeto de estudio pues deja de ser a las élites, comienza a ser la sociedad, las estructuras, los procesos, los cambios, comienzan a tener un profundo peso en lo que es la investigación histórica, en la metodología, pues ni se diga un enfoque interdisciplinar. Menciona, me parece que era Febre, me parece que decía, sean geógrafos, sean sociólogos, sean psicólogos, claro, estoy parafraseando, pero mencionaba que el historiador no solamente debe de analizar las fuentes documentales, sino que debe de expandirse a todas las ciencias, porque al fin y al cabo, si es la ciencia del hombre en el tiempo, pues la relación entre el hombre y la naturaleza, pues viene englobando todo, perdón, lo que es la economía, geografía, sociología, antropología, que es lo que se impregna en esta escuela. El análisis y crítica de fuentes, el concepto de historia, problema, historia social, historia cultural, tienen un gran peso en cuanto a la metodología que se sigue. Ya no únicamente se leen fuentes documentales, sino que aún se, se corrobora, ¿no? Si es verdadero, si se puede confiar en ello.
Mark Block lo explica perfectamente acerca de, por ejemplo, los testimonios, en cómo ya no se puede acceder completamente al pasado, pero sí el hombre y el investigador lo que hace es reconstruir el pasado, ¿no? De la forma mm, más acercada a la verdad que se pueda. Y deja un poco de lado lo que es la objetividad, ¿no? Ya se infiere una subjetividad que está impregnada en la reconstrucción de lo que es la historia. La temporalidad histórica es algo que principalmente Fernand Braudel, Black lo habla en sus libros, pero realmente Braudel es quien profundiza y quien pues realmente pasa a ser uno de los más grandes historiadores, por así decirlo, del siglo XX, porque propone una historia de tres distintas duraciones, que es en cuanto a estructuras, a procesos y acontecimientos. Entonces menciona que esas tres temporalidades se van remitiendo una a la otra y se van alimentando y entendiendo una a la otra. Una es una muy larga duración que me parece que tiene que ver con lo geógrafo, por ejemplo, la geografía, que cambia muy lentamente. Luego la duración larga que tiene que ver con estructuras sociales principalmente, en que son muy difíciles de desgastar, que llevan mucho tiempo, y ya los acontecimientos, que es el tiempo más corto que se seguía en cierta manera en la historia decimonónica, que es caprichoso, que realmente no provoca grandes cambios, pero que es en el cual está conferido toda la historia. Entonces, realmente Braudel con sus dos trabajos explica muy bien esto. Realmente se enfoca mucho lo que es la escuela de los anales en lo que es los cambios, los procesos y en la sociedad en general. Luego, a la par de esa escuela tenemos a Walter Benjamin, que hace una crítica hacia la noción de progreso en la historia. Realmente él propone una historia desde un punto de vista materialista y también uniendo la teología judía, hace un sincretismo bastante peculiar porque en principio de cuentas pues el materialismo es ateo, entonces hace una mezcla como para realmente crear una teoría de la historia basada en los principios marxistas básicamente, que es analizar el pasado. Él propone, por ejemplo, una historia contrapelo, que es si la historia en ese momento se había hecho en los vencedores, las grandes figuras políticas, por ejemplo, grandes personajes. Él propone una historia en los cuales se muestre a los sufrimientos, la resistencia de los vencidos para, mediante esa vista, la historia pueda realmente sacar esa fuerza mesiánica que tiene, que está conferida en ella para, básicamente, mediante esa dialéctica, generar una revolución, que es realmente lo que cualquier o la mayoría, por ejemplo, de materialistas busca una revolución social en la cual pues se termine con el capitalismo. Es muy clara la influencia de Marx en la escuela de los anales, en Walter Benjamin y en casi toda la historiografía del siglo XX. Este, también Epe Thompson, tenemos a Thompson que nos habla de una historia social desde abajo. Él también critica el enfoque en las élites, al igual que la escuela de los anales, al igual que lo que es Walter Benjamin. Él critica el enfoque en las élites y aboga por una historia que está enfocada en las clases, como vivencias y relatos, no tanto como estructuras, sino que ya le da una personificación y ya podemos ver más como un tipo de aproximación a quizá una historia que sería ya una microhistoria o una historia más, por ejemplo, de las mentalidades, que tiene que ver más, que aún desde la escuela de los anales en la primera y segunda generación, que eran Black y Braudel, hablan acerca de procesos mentales, de cómo la mentalidad contemporánea de una sociedad que estudia el pasado, pues afecta, ¿no?, su comprensión de lo que es la misma historia. Y pues finalmente voy a concluir acerca de lo que es la interdisciplinariedad y compromiso ético en la historiografía. Alcanzo a entender por medio de Black principalmente que el, el hecho de generar un cambio en lo que era la metodología tenía más que ver con un compromiso ético que se tenía acerca de las futuras generaciones y aún de la misma generación contemporánea, acerca de la aproximación que se da al pasado, porque podemos entender, por ejemplo, el contexto ah, en el cual vivían Black y Braudel, por ejemplo, y los grandes historiadores del siglo XX o inicios del siglo XX, la primera mitad, y vemos que están marcados profundamente por la Segunda Guerra Mundial
Y en la Segunda Guerra Mundial todo el movimiento, todos los movimientos fascistas básicamente utilizan la historia, de ahí que, por ejemplo, a los grandes historiadores pues son alemanes, ¿no? Son alemanes, perdón, pero utilizan a la historia para realmente justificar sus ideologías, al igual que, por ejemplo, el estalinismo, el fascismo en Italia, lo que es el nazismo, todos ellos utilizaban la historia y se apoyaban en realmente grandes relatos, en el patriotismo, en el ser en un nacionalismo muy marcado y ellos comienzan a cambiarlo, acudiendo a más ciencias y a tener un compromiso ético de una neutralidad en lo que se pueda, pero también alejándose un poquito de lo que es la objetividad, conociendo que pues es una reconstrucción y realmente alcanzo a ver que el compromiso ético en la historiografía contemporánea tiene que ver con una correcta visión y con un análisis crítico y analítico que debe de tener el historiador para realmente cuestionar cómo se ha tratado la historia y poder encontrar aún más respuestas y más información a lo que es la relación del hombre con el pasado y el presente. Vemos que Black, por ejemplo, mencionaba que para entender el pasado hay que comprender y entender el presente y de igual manera para entender y comprender el presente pues hay que entender el pasado.